Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Buenas, le decía a Charria que estábamos triunfando porque nos llamaron del Gimnasio Moderno y ya hicimos nuestro primer podcast en vivo. Un ejercicio totalmente distinto a estar en el estudio, pero creo que salió bien. Realmente, además, lo importante fue que conseguimos el que creo yo que era el mejor invitado para ese evento puntual, que es Andrés Ginás, un jugador que hoy en día pues que ya triunfó en el fútbol básicamente y que salió de un contexto parecido al del Gimnasio Moderno, convocado a la Selección Colombia varias veces, además metió el gol más importante de la historia reciente del equipo, que es el gol en la final contra Nacional con el que terminan empatando. La verdad fue un gran ejercicio estar en el Moderno para grabar esto en vivo. Gracias por habernos invitado en el colegio y dispensarán que Andrés sigue diciendo barbaridades. Creo que el invitado que pues el mejor invitado para haber hecho esto creo que es Ginás, porque pues para todos acá, me incluyo, pues sobre todo me imagino que acá hay muchos que han tenido o todavía tienen el sueño de ser futbolistas profesionales y por eso creo que es el mejor reflejo. Entonces, Andrés, bienvenido. No, yo estoy acá muy contento de estar acá con todos ustedes. Creo que es un colegio que también le tengo mucho cariño porque jugué mucho tiempo acá contra ustedes y también tengo grandes amigos que salieron de este colegio. Entonces, nada, muchas gracias a ustedes también por la invitación y muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, yo también me llamo Andrés, pensé que la felicitación era para mí. Muchas gracias, veo que hay mucha camiseta azul, cosa que me hace muy feliz. Y vamos a empezar a charlar de otro fútbol con Andrés. A mí, pues creo que él tiene un mérito mayor que los otros jugadores porque vio quedar campeón a Millonarios cuando era recogebolas. Hay una foto muy bonita de Andrés. ¿Ese fue en qué año? 2012, que fue el penal de Gualberto y de Watson. Cuéntenos de ese campeonato que yo creo que nunca lo ha contado. No, pues ese campeonato uno también es muy especial. A mí me tocó vivir una época en la que Millonarios, pues desde que nací no había sido campeón de absolutamente nada. Creo que lo único que había sido campeón era la Copa Cafam, que en ese momento era el mayor logro de Millonarios en lo que yo había vivido. Y pues eran momentos muy, muy distintos a los que hoy estamos viviendo. En ese momento, cuando uno está en las divisiones menores de Millonarios, uno tiene la oportunidad de estar como recogebolas, y yo siempre me pedí hacer recogebolas porque claramente uno tenía la entrada al estadio y poder estar ahí pues con todos los jugadores, vivir de cerca, ver lo que se dice en el campo, que creo que muchas veces cuando uno está en la tribuna o en la televisión no se ve mucho de esa parte, y era muy loco poder ver, saludarlos, porque también muchas veces a ellos a uno los saludaban y uno ya se sentía más o menos parte del equipo. Yo me acuerdo que muchas veces cuando íbamos ganando nos decían, bueno, ustedes tienen que también controlar el tiempo del partido, no se van a dejar pues putear como dicen por ahí, y nos tienen que ayudar cuando se pueda. Cuando necesitamos pues que el partido pase rápido, pues pasen el balón rápido. Cuando vamos ganando se pueden tomar su tiempo para manejar los tiempos. Y nada, estar en la final ese día fue lo más loco del mundo. Me acuerdo que simplemente la llegada, uno tenía que llegar 3 horas antes porque era imposible llegar al estadio. Creo que nunca había visto la ciudad pues así de loca por un título de un equipo y por una final. Entonces creo que fue de los momentos que todavía más recuerdos tengo. Bueno, ¿y usted escondía las pelotas? ¿Vio lo de ayer? La Huila. Sí, ¿A la Huila? Sí, por eso como la de ayer. Pero usted escondía las pelotas, las tiraba... No, yo no era tanto de esconderlos porque uno, el árbitro muchas veces sí lo podía expulsar y yo era muy miedoso pues con esas cosas, pero sí me demoraba mucho más me iba caminando, se la entregaba en el piso. En cambio, cuando uno necesitaba rápido, pues uno corría y se la entregaba en la mano para que todo fuera más rápido. Entonces, no es que era así un abusivo, pero sí trataba de ayudar como se podía. Bueno, ¿y cuál fue el ídolo de ese campeonato? Cuando usted estaba chiquito, ¿a qué jugador de ese campeonato se quería parecer? No, yo creo que Pedro Franco siempre fue mi gran referente. Era el jugador pues Rolo, que en ese momento habían muy poquitos jugadores bogotanos en Millonarios, y creo que en el fútbol colombiano ahora creo que hay un poquito más, y era ese jugador que también había venido desde las divisiones menores, había hecho todo el proceso, había
pues fue Selección Colombia Sub-20 capitán y era el referente máximo que yo tenía porque yo decía, yo quiero tener algún día la carrera y verlo jugar era impresionante. Creo que es uno de los jugadores más talentosos que he visto y creo que todavía es un jugador con muchas capacidades y que lo sigo viendo mucho y me gusta ver cuando él juega. Oye, le pregunto, ¿qué consejo le daría usted a los que quieren ser profesionales? Yo me gradué acá, de hecho, y en mi promoción por lo menos había 3 que yo creo, Triana, que jugó con usted, por ejemplo, que eran unas fieras que yo creo que les hubiera dado, pero pues ¿qué porcentaje de esto es el talento, mejor dicho, y qué otro porcentaje es ya la disciplina, la constancia, todo eso? O sea, talento claramente tiene que haber en cierta parte, pero no, para mí no es lo más importante, porque yo he visto jugadores que tienen todo el talento del mundo y que yo decía, me acuerdo de estar en las divisiones menores y decir, este man va a ser el próximo James, el próximo Messi, el próximo Falcao, y no terminaban ni siquiera debutando en el equipo profesional. Y habían jugadores que de pronto uno decía, no tiene tanto talento, pero es que la disciplina, la resiliencia y la cabeza que tenían era impresionante. Habían gentes que simplemente con la actitud, con la cabeza, con la mentalidad, a uno ya le iban sacando mucha ventaja y es algo que uno trata de aprender. Uno hoy en día ve jugadores que de pronto no son los más talentosos y uno dice, pero ese man, ¿cómo se mantiene tanto tiempo jugando en estos equipos? Y es porque hay una parte mucho más importante del talento que es el grupo, es la mentalidad, es tener a alguien así que a uno lo convenzca cuando uno muchas veces también tiene dudas. Y esa es la otra pregunta, ¿usted tuvo dudas? En un momento dijo, ya no más, ya aquí lo dejo. Porque yo sé que usted, por ejemplo, se fue a Valledupar, o lo mandan a Valledupar, mejor dicho, usted toma la decisión, le dicen si quiere ir o no. Porque Millonarios igual había tenido la oportunidad, pero después cambian de técnico, creo que estaba Lunari, llega a Israel y lo mandan, ¿o no? ¿Es así? Sí, cuando llega Russo me va a Valledupar, digamos que yo no tenía dudas, yo ahí decía, yo quiero ser futbolista y claramente tengo que hacer sacrificios. Después voy a Valledupar, no me va tan bien, vuelvo a Millonarios, ya llega Pinto, el primer año solo juego un partido, que tampoco es que me vaya muy bien, después llega Gamero, que tampoco juego, y ahí llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia a mí ya me quedaban 7 meses de contrato y ahí sí yo pienso en, ¿será que ya pues me retiro ya y me meto de lleno en la universidad? Porque yo estaba haciendo, pues como sigo hoy en día, que veo mitad de matrícula y por las mañanas entreno. Entonces ahí sí, en la cuarentena me acuerdo de estar encerrado y preguntarme mucho de, bueno, yo creo que ya hice todos los sacrificios, estoy tranquilo conmigo mismo porque hice todo lo que estaba en mi porcentaje por hacer, claramente muchas veces no depende solo de uno, y estaba tranquilo. Yo sí pensé que de pronto ya era el momento de retirarme, que ya tenía que estudiar porque ya estaba en una edad que de pronto muchos jugadores o ya saben si van a jugar o ya saben que no van a llegar, y yo tenía 22, 23 años y tenía un partido con Millonarios, 2 partidos con Millonarios. Yo estaba seguro que no me quería volver a ir a préstamo a otro equipo. Yo decía, si es en Millonarios me quedo, si no, pues yo creo que hasta acá llegué yo. Y en la cuarentena decidí, no, pues mejor no voy a renunciar ya, voy a esperar los 7 meses que me quedan y bueno, justamente gracias al COVID fue que se me da la oportunidad de jugar. Bueno, yo tengo 2 preguntas y hay una que casi nunca me la responden, no es complicada, pero ¿cómo es Pinto como entrenador? ¿Le tocó entrenar mucho con Pinto o estaba en reservas? Sí, con Pinto me tocó entrenar mucho, me tocó entrenar un año. Pinto es una persona que sabe demasiado de fútbol, creo que me atrevo a decir que es una de las personas que más sabe de fútbol, que más entiende el fútbol, que entiende el fútbol y lo que él le dice a uno en la charla casi siempre pasaba en el partido, pero al mismo tiempo era una persona muy exigente, una persona que los entrenamientos eran pues bastante duros. Me imagino que es el método de él que le ha funcionado porque todos sabemos pues todo lo que le ha logrado Pinto. Yo sufrí mucho con él porque pues mi parte física no era lo más fuerte y a él le gustaba mucho pues darle la parte física, pero como persona nunca tuve problemas con él. Es una persona que le dice las cosas a uno de cara, sin pelos en la lengua, y también terminé muy agradecido con él porque siento que no jugué mucho, pero con él aprendí cosas que de pronto con otro técnico no hubiera aprendido. Esos eran los cimientos del Ginás de ahora. Sí, exacto. Yo con él siempre, yo le he dicho muchas veces que por más que no jugué y por más que mucha gente dice que él no me tenía confianza, yo con él terminé muy agradecido. Yo me acuerdo que Pinto ponía a entrenar, tal vez al mejor jugador que yo vi en Millonarios, que es Funes, lo ponía a correr con bultos de cemento en la pista de Hipoandes, eso es una locura. Pero sigamos con otro, y ese sí es más raro. Dicen que Pinto es muy mal geniado, pero él no lo dijo, pero parece que es así. Pero hay una cosa que nos transformó a todos, a ustedes, a mí, a ustedes, y fue la pandemia.
Yo conocí el entrenamiento de unos levantadores de pesas en pandemia y era increíble. Pero ¿cómo fue ¿Entrenaban por Zoom? Entrenábamos por Zoom, un día a la semana hacíamos entrenamiento con ellos nos estaban ahí dirigiendo, eran más o menos de pesas, nos mandaban algunos instrumentos que necesitábamos y al siguiente día simplemente era correr, entonces nos mandaban el GPS y nos teníamos que hacer cierto kilometraje en cierto tiempo. Yo creo que nunca había corrido como corrí en la pandemia y creo que el fondo físico que tengo es gracias a todo lo que hicimos en pandemia, porque que yo me acuerdo no tuvimos casi ningún día de descanso. ¿Corrían todos los días? Corríamos básicamente todos los días y eran pues bastantes kilómetros, o sea, nosotros sumamos muchos kilómetros en la pandemia, pero también yo creo que eso fue lo que nos ayudó, que cuando llegamos ahí fue que Millonarios le levantó mucho. Bueno, es que creo que nos hemos saltado varias vainas, pero ya llegamos al momento en el que usted en la pandemia pegó con Millonarios, que Gamero lo pone, ya lo dijo usted, casi que por necesidad y pues simplemente es la oportunidad que se le da y usted estaba a la altura y logró pues ganarse la titular. Pero llegan a la final contra el Tolima y a usted le da COVID y se pierde la final. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue muy loco porque claramente nosotros siempre estábamos molestando que era la última prueba COVID, pues el día, faltando 3 días para la final, nosotros decíamos muy de malas al que le toque ahorita y siempre molestábamos, uy no, a mí no me va a tocar, uy no, a mí me va a tocar. Nosotros vamos a jugar la semifinal en Barranquilla a las 4 de la tarde, creo que era 3 de la tarde nos tocó ese partido. Con los bombazos además, que había paro. Exacto, y ahí yo empecé a sentir mucho frío en el partido y yo le decía, yo no me acuerdo quién estaba lo mío, y le decía, yo no sé por qué tengo como escalofríos y yo dije, esto está muy raro, estaba haciendo como 38 grados como para que yo esté sintiendo frío en este momento. Entonces yo ahí ya dije, bueno, estoy preocupado, pero después al siguiente día me sentía bien. Y el matrimonio de mi hermana era ese fin de semana nosotros descansábamos y la final creo que era el miércoles o jueves. Nosotros ya estábamos todos metidos en un hotel, digamos que concentrados pues, y también aislados como en la propia burbuja para que ninguno se contagiara. Pero paréntesis, perdón, ¿usted logró ir al matrimonio de su hermana? Entonces, claro, nosotros cuando vamos a salir al matrimonio de mi hermana, pues era matrimonio civil, simplemente íbamos a ir 15 personas y yo hablo con Gamero, le digo, pues profe, para mí esto es muy importante, claramente yo quiero seguir concentrado, quiero jugar la final, pero es algo que no me quiero perder. Y él me dice, pues, ¿sabe qué? Hágale, pero a las 7 de la noche tiene que estar en el hotel. Yo, listo, perfecto, yo voy allá, los veo y me devuelvo. Y ese día eran las pruebas. Entonces las pruebas por lo general se demoraban como 2 días en salir los resultados, pero como yo me iba a este matrimonio y iba a haber mucha gente pues adulta, yo le dije, doctora, a mí me gustaría hacerme una prueba rápida porque voy a estar con mucha gente adulta y uno nunca sabe, le dije así. Me dijo, listo Andrés, perfecto, haz esta prueba, después te haces la otra. Perfecto, me recogió mi novia en el entreno y ya íbamos saliendo, ya estábamos llegando, porque me acuerdo que era a las afueras de Bogotá, ya estábamos llegando y me llama la doctora. Y yo me acuerdo que yo lo único que miro es a mi novia y le digo, salí positivo, y se me pusieron los ojos aguados sin contestarle. Y me llama Andrés, lo siento mucho, te tienes que volver ya porque acabas de salir positivo. Y yo fue madre, claramente ahí lloré con mi novia, le decía que, pues, que muy de malas, que todo lo que llevaba esperando este momento para que pasara eso. Y nada, nos volvemos a la casa, pero yo decía, bueno, la prueba rápida creo que no es tan eficaz, no es tan certera como la otra, la normal. Entonces yo le dije, no, pues esperemos a ver qué sale en la otra. Y sí, terminó saliendo positivo. Ellos en ese momento tenían un reglamento que cuando uno daba positivo en la DIMAYOR uno tenía que esperar 10 días, pase lo que pase. Y me acuerdo que el día 10 era el que jugábamos la final de vuelta, entonces yo no alcanzaba a jugar ninguna de las 2 finales. Entonces yo decía, no, se tiene que poder hacer algo que por un día, por 4 horas, 6 horas yo no pueda jugar. Y la doctora me decía, Andrés, así son las reglas, nosotros no las podemos saltar, lo siento mucho. Lo que podemos hacer es que todos los días te vamos a hacer pruebas, a ver si algún día sales, y literal, me hice como 8 pruebas en esos 7 días y en todas salí positivo hasta el último día, que también no la hicimos me acuerdo, creo que fue a las 2 de la mañana, tratamos de que fuera lo más tarde posible para ver si alcanzaba a salir negativo y salí positivo y no, pues me tocó verme la final encerrado con mi novia pues en la casa. En la casa, ok. Oiga, tenía aquí también un amigo bien hincha que me contaba que usted en inferiores estuvo con varios de los duros ahorita, por ejemplo Carrascal, que en Millonarios además que jugaba de central, ¿o no? Y era el capitán de inferiores. ¿Cómo era eso? Sí, con Carrascal pues me tocó mucha
mucha parte de mi vida con Carrascal, también pues compartí con él un poco más que compartí con los demás, porque él vivía en la Casa Hogar, que era en la 72 con autopista, con Caracas, entonces yo lo recogía y salíamos para entreno con todos los de la Casa Hogar. Entonces con él claramente compartí mucho, pero él desde pequeño era un fenómeno que todo el mundo decía, este man va a ser el próximo 10 de la selección y creo que tiene todo para convertirse el 10 de la selección. Bueno, hablemos de técnicos. No quiero decir cuál es el mejor y cuál es el peor, pero ¿qué diferencia? Por ejemplo, Lunari fue el primer técnico que lo puso a jugar en primera. Sí, Lunari fue el primer técnico que confió en mí. Creo que él también era un técnico que se relacionaba, que tenía mucha relación con los jugadores, que le hablaba a uno mucho y que le tenía mucha confianza al jugador joven. Él siempre decía que él no le daba miedo ponerlo, que si tocaba, tocaba y fue el jugador que me dijo que el primer técnico que me dijo que yo podía hacer y que podía vivir del fútbol. Bueno, ¿y cómo fue el primer partido de profesional? ¿Quién lo puso? Me pone Lunari. Fue demasiado loco porque yo tenía 17 años, yo era muy joven en ese momento y yo no estaba entrenando con el equipo profesional, entrenaba 2 días a la semana con el equipo profesional y los demás con el sub-20. Y el día antes de ellos de un partido me llevan pues, a entrenar con ellos y cuando dan las listas aparezco yo, que yo no me imaginé que fuera a estar y yo dije, pucha, voy a estar concentrado. Para mí ya era el mejor logro del mundo. Me acuerdo que en ese momento me tocó compartir cuarto con Fabián Vargas, que Fabián Vargas era, como uno dice, el caballo. Creo que en ese momento era el jugador con más títulos en la historia de Colombia, que uno decía, impresionante que esté con este man, pero también yo decía, bueno, qué pereza que me tocó con este man en el cuarto. Con el viejo. Con el viejo, con el más importante. Yo decía, no, porque no me puedo tocar con uno joven con el que uno tuviera de pronto más tranquilidad, no con alguien que no tuviera miedo que lo fuera a molestar, que de pronto tuviera sus cábalas, sus cosas y uno se las molestara, pero no, con Fabián me fue muy bien y creo que hoy en día todavía tengo una muy buena relación con él. Ese partido empiezo de suplente, yo era volante de marca en ese momento. Me acuerdo que el partido íbamos ganando 1-0 y cuando se acaba el primer tiempo mandan a todos los suplentes a calentar y me empezó a decir el preparador físico, ¿usted está nervioso? Y yo, no, yo estoy bien. Y me dijo, bueno, más le vale porque en 5 minutos va a entrar. Y ahí sí sentí el terror. Sí. ¿Contra quién fue? Fue contra Tigres. Ese partido fue contra Tigres. Me va muy bien, creo que tengo oportunidad de meter gol al último minuto y decidió hacer un pase cuando estaba casi mano a mano. Y terminamos empatando 1-1, pero me fue bien ese partido. Después con él volví a ir de suplente, pero nunca más volví a entrar. Y a él después lo terminaron sacando en junio. Y lo rapan o no. ¿Cómo funciona eso? Creo que es que el otro día le oí a McAllister, si no estoy mal, que decía que desde que lo raparon a usted, porque eso no se usaba en Millonarios, ya quedó como institucionalizado que rapan al que debuta. Sí, de acuerdo. Creo que pues fue algo que hicimos porque en ese momento no rapaban a ningún jugador acá, creo que en Colombia, en Millonarios mucho menos. Y claro, como yo era el mono, esos manes dijeron, le tenemos que hacer algo. Y ahí fue la primera vez que decidieron rapar a alguien en la concentración. Nos raparon a 4 compañeros que íbamos por primera vez. Y a todos los que habían debutado ese semestre antes, pues no los habían rapado. Entonces, claro, fue bueno, ya, nos raparon a nosotros, está bien. Pues, digamos, yo en ese momento no me molesté ni nada porque lo sentí como, estoy acá jugando en la profesional, si me tienen que rapar, rápenme. A mí eso no es lo de menos. Pero a partir de ese momento sí ya empezamos a rapar a todos desde antes, que supieran que era, pues sí, la bienvenida como tal y no algo improvisado a último segundo. Oiga, es que usted vivió el sueño de ser hincha, de pasar por todas las inferiores, de ir al estadio, de pagar boleta por ver a Millonarios y hoy en día ser campeón con Millonarios. ¿A quién puteaba de hincha yendo a jugar, a verlos? No vaya a decir que no puteaba. No, sí. Hoy en día yo digo, hijo de madre, yo no... Pues sabe, como que uno cuando ya está de la otra parte uno se da cuenta que el hincha sí termina influyendo mucho y que una puteada no termina siendo lo mejor para el equipo. Ahora que uno lo vive del otro lado uno dice, hijo de madre, uno tan idiota que era, pero no, yo puteaba al que se equivocaba, se iba llevando el madrazo seguro. ¿Y el contrario? No, peor, porque éramos un grupo de 10 amigos, imagínense, nos criábamos, mejor dicho, barras bravas, eso decíamos de todo. Bueno, entonces juega un partido medio tiempo de 6, el ratón Ginás por una punta, y cuando se afianza en Millonarios, cuando le dicen usted va a ser, puede que no titular, pero ya es parte del equipo, del primer equipo, y si se cuida
y como dicen los jugadores, y si se le dan las cosas y trabaja bien en la semana, va a ser titular en Millonarios. ¿Eso cuándo fue? Bueno, después de esa seguidilla contra América, yo juego como 3, 4 partidos. En ese momento yo era el cuarto central ni siquiera va de suplente, van 2 y va 1 a la banca. En ese momento, como me va bien, Gamero me dice que para el próximo semestre él quiere empezar a rotar quién va en la banca. Entonces digamos que el primer central era Juan Pablo, Matías de los Santos, Breiner Paz y yo. Entonces me dice ya para el próximo semestre que él quiere empezar a rotar pues a Breiner Paz y a mí en la banca, que un partido va a ir uno, que en un partido va a ir el otro. Y justamente así fue. El primer partido le tocó ir a Breiner Paz de suplente, el segundo partido me tocó ir a mí a Medellín contra Medellín, y cuando estamos en la charla técnica llega la oferta de Vélez Sarsfield por Matías de los Santos. Entonces a Gamero le dicen que no puede jugar Matías, que porque va a ser más o menos vendido, y pues yo era el que estaba de suplente en ese partido me va muy bien, y Gamero me dice, oiga, le ha ido muy bien, yo le voy a respetar el puesto hasta que usted me responda. El día que usted no me responda, pues vuelve a hacer la fila. Y pues ese semestre fue el que llegamos a la final contra Tolima. Bueno, y hablando de la otra final, yo le decía ahorita lo mismo, usted cumplió todo el ciclo con Millonarios de ser hincha, de todo, pero usted se imaginó alguna vez que iba a ser, yo me imagino que eso sí es evidentemente el mejor día de su vida, claramente, pero que iba a ser el gol con el que iban a ganar la final, la nacional, que usted iba a ser el gol más importante, el que creo yo por lo menos es el gol más importante de la historia de Millonarios, por lo que representa, por el momento en el que lo mete contra Nacional. ¿Usted se imaginó eso en algún momento? No, yo creo que meter el gol así de importante, sobre todo porque fue un momento pues en el que el ambiente estaba muy tenso, porque nosotros sabíamos que de pronto teníamos que ganar, que teníamos que darle una estrella ya a Millonarios, porque la prensa ya no iba a aguantar, o los hinchas tampoco iban a aguantar, pues otra vez estar tan cerca y no poderles dar la alegría que ellos querían. Yo siempre soñé con hacer gol. Me acuerdo que Gamero ya me estaba molestando, que llevaba varios partidos sin hacer gol, y me decía, bueno, ¿usted cuándo me va a empezar a hacer gol? Porque yo veo que todos hacen gol, y yo le decía, tranquilo, que yo en algún momento va a aparecer, no sé cuándo, pero va a aparecer. Ese llega. Exacto, y justo yo siempre le molestaba que justo para Medellín, para pasar a la final, y después el gol contra Nacional, que claramente fue pues el más importante y el que yo más he gritado, porque lo que sentí con ese gol creo que es algo que nunca más voy a volver a sentir. Bueno, pero vamos nuevamente atrás. ¿Usted se acuerda del gol de Henry Rojas a Santa Fe? Sí, claro. Cuénteme. Por ahí hay un santafereño que no lo veo. Pero... Sinceramente a mí no me tocó, pues no lo pude ver. Yo en ese momento estaba en el estadio, fui con unos amigos y con mi hermana pudimos ir, y yo en ese momento estaba tan nervioso que yo no estaba viendo el partido. Entonces yo estaba, me acuerdo que me hice atrás, ellos yo no me acuerdo dónde sí, me hice atrás y empecé a caminar, y cuando de la nada escucho ¿sabe? Como que mucha gente gritó como gol, pero no fue tan duro. Yo dije, no hubo mucho ruido. Entonces yo dije, no, gol de nosotros. Y salgo y veo a mucha gente, pues gente que no tiene la camiseta roja festejando, y yo ahí, no, ahí sí ya, y uno ahí ya empezó a descubrir quiénes eran los hinchas de Millonarios que estaban en el estadio, que fue una locura vivir ese gol, porque pues lo importante que fue, y ya después uno ve la repetición, la calidad del gol, lo complejo que fue, pues hace que sea mucho más especial. Es que eso le iba a preguntar, ¿cómo es vivirlo como hincha? Porque, por ejemplo, vi en estos días un TikTok suyo, pues suyo no, de usted más bien, en la tribuna en Tunja, que se infiltró, o sea, que se pone una bufanda, cachucha, y se mete a Tunja a ver por qué no podía jugar. Creo que es del semestre pasado. Pero ¿cómo es vivirlo como hincha? Como hincha se sufre mucho más. O bueno, cuando uno no está en la cancha se sufre mucho más, porque cuando uno está en la cancha uno está tan involucrado que uno no tiene tiempo de pensar qué está pasando o el contexto de lo que está pasando. Pero claro, cuando uno ya es hincha, cuando uno va a estar de suplente, cuando uno está en la tribuna como esa vez, se siente mucho más el vacío, se siente mucho más el nerviosismo, se siente mucho más todo, y es mucho más complicado tener que aguantárselo como hincha que en la cancha. Después, claramente, cuando uno es jugador y pierde, el dolor es mucho peor cuando uno está tan involucrado, cuando uno hizo todo para llegar a ese momento y por ciertas cosas no se pudo, que cuando hincha claramente duele, y pues yo también sufrí derrotas dolorosas de hinchas, pero de jugador creo que me han dolido mucho más. Bueno, Andrés, es que pasé acá para que manden preguntas los enanos, pero yo todavía tengo varias, todavía tenemos tiempo. ¿Cuál es el estadio más difícil que usted ha jugado en Colombia?
¿Y por qué el de Montería, además, sí? Sí, de acuerdo. Yo creo que los que a mí más complicados se me hacen es del de Montería. Primero el calor es pues muy complicado. La cancha también, ellos como que tienen las medidas perfectas y juegan a la perfección allá. Y creo que no acuerdo todavía de haber ganado un partido así contundentemente en Montería. Siempre son partidos muy apretados, siempre son partidos muy complicados. Y es el estadio que yo digo, fue madre, más complicado que yo he jugado. Espere que esto está en un desorden, Y la ahora, conversación. ¿cuál es el peor en el sentido del delantero más, el mejor delantero que le ha tocado, el peor que le ha tocado marcar? No, el que a mí más me impresionó fue Cano, porque Cano, nosotros jugamos contra Fluminense y nos metió 2 goles, pero era raro porque era un jugador que no decía, no está haciendo nada. No tiene pinta. No está haciendo nada, lo teníamos controlado y la nada uno se volteaba y gol de Cano. Pucha, entonces son de esos jugadores que a uno no lo dejan ni darse cuenta que están haciendo se gol. veía. Uno no se da cuenta, uno siente que lo tiene controlado y en cualquier segundo uno se le escapa y le hace gol. De pronto hay otros jugadores que son más de combate, más de lucha, pero no tienen esa letalidad que tiene Cano frente al arco que cuando jugamos contra Fluminense a mí me sorprendió. Sí. Usted no pega mucho, pero ¿a quién le ha pegado? No, yo no. No, usted trato tiene que pegar. de no pegar mucho. Ateo. Y si pego sin darme mucha cuenta porque trato de no sumar tantas amarillas. Pero no, bueno, creo que una de las patadas más duras me expulsaron en los cuadrangulares pasados contra Velasco, que sí lo alcancé a pisar un poco duro. Claramente no fue tan intencional, pero sí lo alcancé a dar duro. Bueno, y aparte del Campín, ¿en qué otro estadio se siente cómodo? No, yo creo que el Atanasio es un estadio muy bueno para jugar fútbol. Creo que tiene todas las condiciones. Es un estadio que tiene pues una gran hinchada cuando uno juega contra Nacional o contra Medellín. Entonces son pues partidos que motivan. Y el césped también es perfecto para jugar fútbol y mucho más para que pues nosotros la idea de juego que tenemos lo podamos hacer de la mejor manera. Pero allá la hinchada, a ver, alguna vez Lionel dijo que la hinchada de Boca no metía goles. ¿La hinchada no asusta, Andrés? Es decir, cuando uno ve los del sur, que son combativos, que putean con toda tranquilidad, que más al mono, ¿eso no intimida o por lo menos? Yo creo que muchas veces ayudan más al equipo a meterse, al equipo que ellos tienen, pues no sé, decir, exacto, no sé, Millonarios cuando la hinchada está metida, uno como jugador se siente y uno lo agradece. Y cuando ellos no están metidos, uno también lo siente porque también se siente como el desespero de la gente. Entonces yo siento que es mucho más a favor del equipo. Yo cuando voy a Medellín, pues sé exactamente lo que va a pasar, a lo que me voy a medir. Yo estoy seguro que ninguno me va a hacer fuerza, que nadie me va a saludar bien, que por lo contrario, todos están ahí para ver a su otro equipo jugar. Entonces digamos que uno ya va con esa mentalidad de son 40.000 personas contra nosotros ¿Y cierran los oídos, más o menos? No, claramente se escucha, uno sabe cuando la hinchada se mete y uno lo siente porque sobre todo se mete cuando el otro equipo hace cosas que los invita a ellos también a meterse. Y claramente se siente mucho cuando una hinchada está metida. Bueno, ahora sí creo que pasemos a hablar de la selección, porque ese es otro tema que evidentemente, cumplió el sueño de varios acá, y es poder debutar con la mayores. Usted igual hizo todo el proceso, creo que desde la sub-17, si no estoy mal. Yo llego en la sub-20, sí. Que se rompe con Benedetti. Exacto, que ahí, pues Benedetti, que también ahorita acaba de sufrir una lesión, con él tengo, faltando semanas para el suramericano, nos lesionamos ambos. Y bueno, y después arranca, lo llama, ¿qué lo llamó Lorenzo? ¿Cómo fue eso? Usted llegó y además creo que no lo habían convocado, sino que se cae la convocatoria de Cuesta, si no estoy mal, o de otro central. A mí me lleva Rueda y si se cae la convocatoria de Jerry Mina, entonces digamos que uno le dicen que uno está bloqueado, que uno puede estar entre los opcionados para ser llamado, pero pues digo, bloquean 50 y algo, deben ser bastantes y terminan llamando 24, 25. Entonces digamos que cuando uno está bloqueado siempre va a estar la ilusión de estar en la selección. Claramente cuando salió la lista oficial yo no estaba y yo dije, pero bueno, igual quedo feliz por ya estar ahí en el radar, ya estar un poco más cerca. Y nosotros viajábamos a Pereira, yo ya voy a viajar a Pereira, estoy haciendo una vuelta antes de salir para el aeropuerto, cuando me llaman de la selección, me dicen que
pues que Jerry se acaba de lesionar, que no va a poder ser convocado y que en vez de Jerry me quieren llevar a mí pues como suplente de Jerry para suplir esa posición. Me dicen que por favor no le cuenten a nadie, que ellos tienen que hacer todo el papeleo, que la federación quiere ser pues la primera que da la noticia y que ya después sí le puedo contar a todo el mundo. Pero yo claramente dije, no, le tengo que decir a Millonarios que me llamaron. Yo le digo a Millonarios que me llamaron, me acuerdo de llamar a Óscar Cortés y decirle que creo que, pues, que me llamaron a la selección y él me dice que no me han llamado a la selección. Y yo, hijo de Que no diga puta. pendejadas. Sí, me dijo, no, Andrés, usted no está llamado a la selección, usted tiene que venir a Pereira. Y yo, Óscar, pero me acaban de llamar. Andrés, nos hubieran informado a nosotros. O sea, pensó que era una pega. Exacto, yo dije, no, mis amigos ahí, algún huevón de eso se puso a hacerme chistes. Y después de 5 minutos me llama Óscar y me dice, oiga, Andrés, sí, nos acaba de llamar de la selección, ya le sacamos los guayos de acá, se los mandan a su casa y se tiene que presentar a tal hora en la federación. Bueno, yo Y tengo llega, acá... espere, y llega y listo, de la nada pasa a entrenar con Falcao, con Lucho Díaz. Creo que James no está en esa, pero igual usted vuelve a estar convocado y ya está James. ¿Cómo es la interna de la selección? ¿Cómo es entrenar con Lucho Díaz, marcar a Falcao, todos esos manes? No, pues claramente uno no llega y la primera vez que uno los ve de frente uno no sabe si ir a saludarlos, si esperar a que ellos vengan a saludarlo a uno. Pero no, sobre todo lo que tú dices, los líderes, Falcao, James, David, Cuadrado, pues los que más tiempo llevan, son los que más pendientes están de uno. Entonces son los que primero se acercan a darle la bienvenida a uno, a decirle que, pues, que esto es una familia, que acabamos a estar siempre invitados y que, pues, que estamos en la selección y que tenemos que ser realistas de la responsabilidad que tenemos. ¿Y con quién compartió cuarto? No, uno cuando está en la selección, todos tenemos cuartos individuales. Nivel. Bueno, nos queda muy poco tiempo, Andrés, y hay 4 preguntas de los hinchas. La primera es, ¿cuál fue su ídolo? Pues digamos que acá en el fútbol colombiano fue Pedro Franco, porque siempre fue la persona que yo sentía que teníamos de Bogotá, centrales, criados en Millonarios, entonces fue siempre ese referente que yo dije, ese es mi modelo a seguir. Y si quiere ver un partido afuera, ¿a qué central quiere ver? A mí me gustaba mucho Piqué, porque yo sentía que era un jugador que pues jugaba en el mejor Barcelona. Probablemente el mejor equipo de la historia. Ese Dream Team era una locura, era un equipo que estaba innovando en el fútbol y jugaba con las líneas adelantadas. Era un jugador que no era muy rápido, pero que con su inteligencia lograba suplir esas cosas y yo decía, ojalá algún día uno pueda ser así inteligente para no tener que ser rápido y poder jugar 60 metros lejos del arco. Y tenía Puyol atrás, compadre. Sí, obvio. Bueno. Pero exactamente, Puyol de pronto era un jugador más rápido, que de pronto es más fácil pues suplir esas cosas, pero yo decía, Piqué de pronto es ese jugador que no es tan rápido, pero con la inteligencia podía suplir esa falta de velocidad. Una pregunta que no dan acá, qué pena que interrumpa, no he interrumpido en todo el programa, es, ¿qué les dijo Gamero en mitad del tiempo en la final del Campín? No, él básicamente nos dijo, no les puedo decir que están jugando mal, vamos perdiendo porque así es el fútbol, pero no podemos perder la cabeza. Él nos dijo, estén tranquilos que si seguimos jugando así, seguro vamos a empatar o nos va a quedar una para empatarlo y ya depende de nosotros si la concretábamos o no. Pero básicamente era eso, no se empiecen a enloquecer, que todavía quedan 45 minutos y que si seguíamos siendo fieles a nuestro estilo, alguna jugada nos iba a tocar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. No, espere. Otras 2 obligadas, lo siento. Me están haciendo jetas. Ay, un segundo. Como hincha de Millonarios en general, ¿usted prefiere la Libertadores con Millonarios o el Mundial como para hincha. Colombia? Como hincha. No, yo creo que las dos, porque son dos cosas No. No, me están dando coherente como mamá y papá, son dos cosas que no, o sea, es imposible escoger una de las dos. ¿Y como jugador? Hijo de madre, no, yo creo que el Mundial es el torneo más importante de la historia. Bueno, Andrés, yo le deseo toda la suerte. Conozco a su papá hace mucho tiempo, pero lo vi desde que era recogebolas. Creo que lo puteé mucho también. Al monito ese creo que lo puteé. Le deseo lo mejor. Espero que a Millonarios le vaya muy bien, que seamos campeones de todos y que a usted le vaya bien. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a todos ustedes. Andrés, gracias.